Don Felipe de Jesús Calderón, primer like. Saludos, mi campeón. De pena ajena el tinaco Rotoplas Marcelo haciendo el ridículo al permitir que un brujo le practicara una limpia pensando en ganar la presidencia. Miren, yo comenté el título de la mañanera hoy, fue ese, ¿verdad? Y luego hoy en el título de la parte editorial, allá hablo yo de los cursis. ¿Quién será más cursi? No quise decir ridículos y eso, pero dije la cursilería. Yo ahorita explicaré, don Felipe. Primero tenemos el caso de la señora anticientífica que fue a Sinaloa y ahí un poco manejada la masa amorfa babiante, asusada o estimulada, como gusten, por el gobernador Rocha Moya, de repente le salió el lado casi de Celestina y dice, a ver, es que el corazón de Claudia está aquí en Sinaloa, y a ver, Jesús está arriba, ¿dónde están? Porque ella es la novia, compañera, y pronto será su esposa, y viene porque el corazón de Claudia está en Sinaloa. Y luego ya viene el otro todo apenado, ¿verdad? Y pues ni modo, tiene que hacer de tripas corazón, y ahí ya la anticientífica enseñando esa parte horrenda de su físico, que son sus encías, que se ve diabólica cuando se ríe y así, muy feo. Y luego diciendo es que aquí está mi corazón, porque yo aquí, etcétera. Y luego, para continuar con las tonterías, por no decir otra cosa, dice, Sinaloa es el primer granero de México, es el granero de México. Falso. Está usted equivocada, señora anticientífica. El granero de México es Estados Unidos. Ese sí es el granero de México. 17, 18 millones de toneladas de maíz las importamos de los Estados Unidos. Importamos varias toneladas de pasta de soya, de trigo, de pasta de canola, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algún lugar, alguna región o algún país que sea el granero de México, es Estados Unidos. No diga tonterías, señora anticientífica. Pero luego dice lo que es una estupidez completa. Es que sin maíz no hay país. No, señora, por favor, no diga usted tonterías. No abuse de la paciencia de su audiencia. Sin empresarios no hay país, porque nosotros, que somos deficitarios en maíz, exportamos otras cosas para con el superávit que tenemos en esos productos, adquirimos los que necesitamos y que somos deficitarios. Así funciona el comercio internacional, señora. No diga usted, por favor, estupideces. No exhiba su ignorancia, pues, ¿no? Eso de que decía Jesús ahí, Jesús a Rodríguez, sin maíz no hay país, ahí en la tribuna del Senado cuando estuvo sustituyendo al florero de Bucareli, y tenía una mazorcota aquí así y la mostraba, sin maíz no hay país. El único problema de esta señora Jesús, que es una ignorante en materia agrícola, esa mazorca que exhibió ahí es la típica mazorca de un maíz híbrido, de un maíz genéticamente modificado. Entonces dice uno, ni a cuál irle, ni a Jesús a Rodríguez, ni a la anticientífica Sheinbaum. Entonces, por favor, infórmense. Si van a ir a Sinaloa, pues infórmese de cuáles son los productos principales de exportación en cuestiones de agricultura. Está el tomate, los pimientos, está el chile jalapeño, están algunas cosas, está el otro tipo de productos de mar, etcétera. Pero por favor, digo, Sinaloa, el granero de México. No, hombre, por favor. Haciendo el ridículo, pues. Pero luego tenemos el segundo, el Rotoplas Marcelo.
y aparece un video en las redes sociales donde seguramente Marcelo tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores un gran enemigo en el área de comunicación. Aparece un video que está tomado de perfil. Yo no sé si fue un enemigo el que se le permitió que tomara ese video, porque ahí se ve claramente en un perfil curvilíneo el rumen protuberante de Marcelo. Dice uno, ¿aguantará con esa panza una campaña por la presidencia de la República? Primer ridículo. Segunda parte del ridículo, está muy seriecito y está un sinvergüenza charlatán con una túnica y un medallón y acá con unas y que las fuerzas del universo concentren en este varón para que sea el próximo presidente de ese país, de ese lugar llamado México, y por atrás y por acá, y Marcelo estoico ante esa fuerza telúrica que ese charlatán le estaba disque proporcionando. Eso me hizo recordar el espectáculo que algunos candidatos a la presidencia de la República realizan cuando van allá a tierras de los pueblos originarios chiapanecos y que se disfrazan, no sé si de tzotziles, celtales o chamulas, no sé, no desconozco las especificidades de cada uno de esos pueblos originarios, pero yo recuerdo en la campaña del 18 ver a José Antonio Meade disfrazado de chamula o de celtal. Dice uno, ¿que no hay alguien que tenga un poquito de caridad y decir, oigan, el candidato no puede hacer eso? Pero allá van todos. Fue Peña Nieto, fue Calderón, fueron todos, todos. Dice uno, señores, qué alto, qué capacidad de hacer el ridículo tienen. Entonces, así el caso de Ebrard, y creo que pensó, si el presidente el 1 de diciembre del 18 permitió que quemaran saumerios ahí y acá, pues él no podía hacer menos, no podía decir, perdónenme ustedes, les agradezco la intención, pero esas supercherías pues ya quedaron allá en el siglo XV o siglo XVI. México es un país moderno que ve al futuro, que se ha despojado ya de esas expresiones de la peor y más profunda de las ignorancias. Y órale, ya otra cosa, y vámonos. Y a ver usted, brujo, levante sus porquerías aquí y hágase un lado. No, ahí está el señor. Y el otro ahí. Nomás le faltó ponerse a bailar como estos danzantes ahí en la basílica. Dice uno, ¿qué país somos? Yo no he visto a un parlamentario japonés que anda haciendo campañas vestido de samurái. Dice uno, ¿qué les pasa? Pues, o algún candidato en Noruega vestido de vikingo. La verdad es que somos lo máximo para hacer el ridículo. Tercero, el florero del Edén. Pues como el béisbol se da y una serie y todo, entonces él dijo, pues yo también voy al béisbol. Si le gusta a mi paisano, le gusta el béisbol y todavía macanea, pues yo voy al estadio. Y le llovieron mentadas de madre, más, pero una cantidad tal que superó cualquier precipitación pluvial que se hubiera registrado en Tabasco o donde haya sido. ¿Qué forma de exhibirse el secretario de Gobernación? ¿Qué respeto infunde este señor? Ninguno. Le silbaban, ratero, que se vaya y todo. El secretario de Gobernación. Dice uno, ¿cómo es bueno? Y luego tenemos el cuarto de la tarde, dirían en la Plaza de Toros, México. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, como ya he dicho, es un hombre formado
en todo lo que puede ser operación política en el PRI. Todavía Ricardo Monreal sigue esencialmente siendo, al igual que López Obrador, un priista. Dicen algunos, buen operador, un hombre que conoce la historia, ha conocido la derrota, ha conocido victorias también, y estaba dolido porque desde hacía 2 años no lo invitaban a departir con el presidente en el mesón lopista. Ya lo invitaron el viernes negro, el viernes fatídico. Ya por fin me invitaron y ¡ay, qué bonito! Y gracias, presidente. Y escribió 2 artículos plagados de abyección y arrastrándose cual gusano. Un artículo, una colaboración en el Universal y otra en Milenio. Y luego, molesto quizá ante las reacciones que hubo, todavía se da el lujo de subir un video en las instalaciones del Senado, lo grabó, donde prácticamente los tontejos éramos nosotros, porque no le entendíamos a la política. Pero él, Monreal, con esa sabiduría que lo caracteriza, pero también con esa columna vertebral de plastilina, él sí entiende la política. Y no es cierto. Anda desesperado porque ya siente que se le fue el tren. Pues para su mala suerte se le fue hace mucho. Entonces algún reintegro le darán ahí, quizás repita en el Senado o la jefatura de gobierno, pero va a tener muchos competidores, pero hace el ridículo igual que los otros 3. ¿Cuál de los 4 es el más propenso al ridículo? Están iguales, los 4. Esa es la mercancía que tiene para ofrecer Morena. Y luego por allá aparece el político más feo de la galaxia, con esos ojos de sapo que tiene. Aparece y les dice a las corcholatas, no se me calienten corcholatas. ¿Quién le hace caso a Mario Delgado ahorita? ¿Quién? Ni con la lámpara de Diógenes podemos encontrar a un ser humano que respete y le haga caso a Mario Delgado. Ahí está solo, chiflando en la loma el pobre. Entonces dice uno, ni a cuál irle, ni a cuál ir de estos líderes, entre comillas, de Morena. ¿Qué va a suceder con ellos? Yo creo que ni ellos mismos lo saben, ni el presidente mismo lo sabe. Me decía algún amigo que más o menos está enterado de lo que se dice y hace y se piensa en los pasillos del poder, que el presidente parece que por fin se decantó ya por Adán Augusto. Ya se decantó por él y ya las esperanzas de la anticientífica en lo que se refiere a la presidencia de la República, pues ya están en cero. Y que han empezado a promoverla por su carácter de científica y de universitaria como prospecto para la rectoría ahora cuando creo que el proceso empieza en septiembre, una cosa así, para que el nuevo rector tome posesión, creo que a mediados de noviembre, una cosa así, donde se ausculte a la comunidad universitaria, a directores de escuelas, de centros de investigación y todo, y los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, que son los que deciden el nombramiento o la designación del rector, pues tomarían con la sabiduría que los caracteriza a todos ellos el nombre del nuevo rector. Entonces, me dice, parece que el presidente como consolación y con miras a tratar de controlar a la grey estudiantil, la tribu unamita, está pensando en ella. Le digo, mira, lo único que tengo yo que corregirte es eso de está pensando. El bulto no piensa, el bulto tiene instintos, no tiene pensamientos.
no es capaz de articular un análisis más o menos serio de lo que sea. Entonces se las paso al costo y eso pues dejaría al Florero del Edén solo en la carrera y a Ebrard, al Rotoplas, pues al Senado de la República para que vaqueree ahí a la fracción de Morena en Cámara de Senadores. Más o menos eso es lo que habría. Saludos, don Felipe. Bien, antes de entrar a la parte editorial, quiero hacer dos comentarios. Primero, ¿recuerdan ustedes que yo recomendé hace unos días una gran película mexicana que se llama Distinto Amanecer? Es una película difícil de encontrar. Esta película yo la compré hace años en Sanborns. Sanborns tiene o tenía, porque ya la han cambiado, ya ahorita llega usted a Sanborns y encuentra vinos y no puede caminar ahí, pero tenían una muy buena sección de películas mexicanas. Ahí compré yo y me costó, me acuerdo, 89 pesos. Distinto Amanecer. Bueno, pero le doy un tip. Hay Mix Up, que son tiendas también de Grupo Carso o de este grupo del señor ingeniero Carlos Slim, que tienen un área que se llama cine de arte. Y ahí hay muchas películas mexicanas viejas. Esta película fue filmada en 1943, si no estoy equivocado. Sí, creo que sí. En 1943. Esta es una de las grandes películas de ese gran director mexicano, hombre de izquierda, lo fue siempre, Julio Bracho. Una gran actuación de Pedro Armendáriz, muy joven, Andrea Palma, y una gran actuación y el ambiente filmada en blanco y negro. La fotografía fue del gran Gabriel Figueroa, muy, muy interesante y con una temática que hoy sería imposible con el bulto filmar. El asesinato de un líder sindical y que su compañero anda buscando unos documentos para demostrar el involucramiento y la culpabilidad de un cacique sindical y el compañero que busca rescatar esos documentos es Pedro Armendáriz. Y Andrea Palma es una dama con él tuvo que veres, vamos a decir, cuando eran jóvenes y se conocieron en la universidad. Vale la pena seguirla buscando, ¿verdad? Si la encuentro yo, si la llego a encontrar, yo le diré, la adquiero y ya nos ponemos de acuerdo para enviársela con mucho gusto. Segundo anuncio. Acaba de salir, al menos ayer lo vi yo en la librería, el libro más reciente de una persona que yo admiro y aprecio desde hace muchísimos años. Prácticamente conocí a Luis Rubio hace casi 40 años en Ciudad Obregón, a donde acudió a dar una plática. Desde entonces me convertí en su seguidor y prácticamente he leído toda su obra. Un hombre de una profundidad analítica de primera calidad. Y acaba de publicar este libro que se llama En sus marcas, México hacia 2024. Lo empecé a leer hoy por la mañana, ya voy en la página 28. Espero para el viernes terminarlo y hacerles un comentario al respecto. Encontré también este libro que lo compré por una obligación profesional. Jorge Cepeda Patterson, La sucesión 2024. Y hace como subtítulo una pregunta. Después de AMLO, ¿qué? Muy bien. El señor Jorge Cepeda Patterson tiene una vida muy fructífera en el periodismo. Ha sido columnista, colaborador, editorialista, ejecutivo en algunas empresas periodísticas, es editor, etcétera. Y de unos años a la fecha, no pocos, pero sí ya algo de años, encontró una beta, según él, de escritor y escribió se ha convertido desde mi personal punto de vista
en un mediocre escritor de novela negra, en un mediocre escritor de novela negra. Las tres primeras que escribió es las aventuras de un grupo que se llama Los Azules. Y después ya cambió la temática, etcétera, y ya hecho, y son novelas del montón. Y una de las razones para que sean las novelas de mediana calidad, mediocres, es porque el género de novela negra tiene escritores de muy alto nivel. Hay el tema de novela negra ha sido ninguneado durante muchos años, pero de algunos años para acá ha recobrado o ha cobrado una importancia tremenda. Hay grandes escritores, aparecieron por allá los nórdicos, de Suecia fundamentalmente, con el escritor ya fallecido Henning Mankell, que creó este personaje que es Wallander, Kurt Wallander, un escritor cubano que es este señor, ahorita les digo, el que creó el personaje, se me va este cubano, hombre, Leonardo Padura, que escribió varias novelas negras muy, muy buenas, y es el escritor de apellido Conde, no me acuerdo si es Manuel Conde o Rafael Conde, muy buenas novelas. Luego también tenemos personajes en América Latina, el chileno Roberto Ampuero, que creó un personaje que se llama Cayetano Brulé, excelentes novelas negras, y luego ya cambió el giro y ha escrito cosas un poco diferentes. Aquí en México está Elmer Mendoza, un culichi, un sinaloense oriundo de Culiacán, que creó un personaje que se llama el zurdo Mendieta. Y son buenos, entonces el medio es competido. Sin embargo, por razones profesionales, pues tengo que leer este libro de Jorge Cepeda Patterson muy a mi pesar. Además, ya lo compré, así es que tengo que desquitarlo y tengo que leerlo. Ya les informaré al respecto. Muy bien. La película está en YouTube. Perdón, la película está en YouTube. O sea, pueden entrar a YouTube. Bueno, buscarla. Me está diciendo mi señora, o sea, pueden entrar ustedes a YouTube y ahí buscan ustedes Distinto Amanecer y ahí la pueden ver. En algún caso pueden conectarse si su pantalla tiene acceso a internet o YouTube y la pueden ver ahí en la pantalla que tengan. Es una gran película. Tengo otras que les voy a ir comentando luego, películas de la primera época del gran cine de oro mexicano. Hay varias películas, algunas de Luis Buñuel, es El Bruto, él, Los Olvidados, etcétera. Y hay una película muy buena, poco conocida, donde actuó Emilio Tuero, que se llama El Ángel Negro. Ya les contaré, son películas viejas. Son películas de muchos años antes de las ficheras, donde ahí el chiste era enseñar busto y enseñar glúteos. No, estas películas son verdaderas películas de arte, películas y además con una temática interesante. Muy bien. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 3 de mayo del año 2023. El título de esta parte editorial es el siguiente: lo que tienen que hacer para quedar bien. Me refiero evidentemente a las corcholatas, incluido Ricardo Monreal o no, pero también él hace la lucha para quedar bien con el bulto López Obrador. Ya describí en una parte, creo que contestaba, no sé si a don Felipe, para que le digas a la chiquis que aquella parte la tome y la agregue aquí. Estamos, para aquellos que les tocó vivir la época dorada del dorado autoritarismo, valga la redundancia, de la época del tapado.
aquellas épocas donde un año y medio, 2 años antes de que terminara el sexenio y un año antes del destape, como se solía decir, pues la efervescencia política era, ¿y quién va a ser? No, pues que fulano, que el de gobernación, que el de presidencia. Y no se discutía o platicaba de otra cosa, sino de los potenciales tapados. Y Abel Quesada creó esa figura con una capucha. Y hasta que llegaba el momento de la decisión, allá por fines de septiembre y mediados de noviembre del año 5 del sexenio, donde después de realizar una intensísima campaña de auscultación de las bases priistas, todo esto con la mayor secrecía, por supuesto, ¿verdad? Porque nadie sabía si al compadre le habían preguntado ya qué opinaba del tal o cual y etcétera. Y entonces el presidente de la República llamaba a don Fidel Velázquez, al presidente de la CNC en turno y al de la CNOP y algunos miembros de sus comités ejecutivos nacionales, y ahí les daba la buena nueva. Hay anécdotas interesantes ahí, creo que fue en la de Miguel de la Madrid, creo que fue, o de López Portillo. Creo que en el caso de uno o del otro, el presidente les dice, señores, estaba don Fidel Velázquez ahí, era el santón de todos los que iban ahí, y les dice, señores, quiero comunicarles que nuestro partido, después de hacer un análisis profundo, completo, considerar todos los elementos políticos y económicos, ha decidido proponer como su candidato al licenciado José López Portillo. Y en ese momento don Fidel, con ese colmillo que lo caracterizaba, le dice, señor presidente, me quitó usted la palabra de la boca. Dijo. Así se las aventaba don Fidel. Esa era la ceremonia, guardando las debidas proporciones, etcétera. Pero el presidente ante sí, por sí y para sí, decía quién iba a ser el candidato. Esto no quiere decir que era una decisión caprichosa. No, en verdad se tomaba el parecer no específico de dirigentes empresariales, del mítico hoy, pero ayer ultrapoderoso Grupo de los 10, por ejemplo, de Monterrey. No, pues es que este es medio de izquierda, complicaría las cosas, ajá, sí, cómo no. ¿Y qué les parecería el licenciado Muñoz Ledo? No, pues ese está loco, es muy pisto. Tiene usted razón. Vamos a no pensar en él. A ver, díganme otro nombre, ustedes que todos lo saben, y ahí ya saben, ¿no? Y sirvan otro tequilita. Entonces, y ahí el presidente, en esa auscultación, preguntarle a gobernadores, a dirigentes de los partidos, y él, por supuesto, con un candidato en su pecho. Entonces buscaba él la justificación y elementos para sacar adelante la candidatura de ese que era su cercano. Aun cuando había casos, en la sucesión del licenciado Miguel de la Madrid, López Portillo fue muy criticado por haber nominado al licenciado Miguel de la Madrid. Él, creo que es en el tomo 3 de sus memorias, él da la razón por la cual dijo que había decantadose por Miguel de la Madrid y dijo, es que el principal problema del país era la economía y se necesitaba alguien que supiera economía. Y ese no era otro más que Miguel de la Madrid Hurtado. Con la ventaja de que tenía a un grupo de técnicos que habían ido a doctorarse al exterior, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe, Rogelio Gascaneri,
Guillermo Ortiz, y estaba ya con ellos, creo, si no me equivoco, en ese momento creo que había llegado al país José Córdoba Montoya, también andaba ahí porque fue compañero en Stanford de Guillermo Ortiz y de Rogelio Gascaneri. Pero hay otro caso que está más o menos por el mismo tenor. En el caso de la sucesión de López Portillo para Miguel de la Madrid, pues ahí el presidente dijo, aquí el problema es económico y este va a ser, y punto. Que aquel, que el otro, que ténganle, Miguel de la Madrid. Y fue Miguel de la Madrid. Pero el 88, ya el sistema se había debilitado, el modelo de desarrollo empezaba ya a hacer agua, a chorrear aceite. Y entonces, el presidente Miguel de la Madrid tenía presiones muy fuertes frente a ese personaje perverso en grado extremo que todavía está haciendo daño, que es Manuel Bartlett Díaz. Entonces la clase política pensaba que iba a ser Bartlett. Pensaba que iba a ser Bartlett. Muy bien. Sin embargo, no fue Bartlett, fue Miguel de la Madrid. Bueno, pero ahora me voy un poco atrás en la sucesión de Echeverría, un detalle. En ese entonces, cuando estaba el destape, que fue esto más o menos en septiembre u octubre, una cosa así, si alguien tiene la fecha exacta, la agradecería, de 1975. Yo era estudiante en la Universidad de Lecumberri y el subdirector, que era el representante de la Federal de Seguridad en Lecumberri, era el capitán Santiago Peña Moncada. Y les voy a mostrar el viernes cuáles son los orígenes. Ya falleció, creo, don Santiago. Entonces platicábamos de política. Entonces yo le decía, va a ser López Portillo, me acuerdo. Y él, no, va a ser Moya, decía él, porque la Federal Seguridad estaba encuadrada pues ahí en Gobernación. No. Bueno, total que así nos pasamos todo el resto del 75, no, buena parte del 75, y viene el día del destape. Y no me acuerdo qué estaba haciendo yo en Lecumberri o algo, que me entero. Yo tenía un pequeño radio ahí de esos de baterías y me entero de la decisión para que fuera López Portillo. Entonces bajo y le digo a don Santiago. Y en ese momento estalló en furioso estalló don Santiago, me acuerdo. ¿Por qué? Porque Mario Moya Palencia no fue el elegido. Eso me tocó a vivirlo con él en Lecumberri, por supuesto, ¿no? Posteriormente, en marzo 24, salgo yo de Lecumberri, ¿no? Entonces ya cambiaron las cosas. Pero el presidente, en ese uso de esos poderes reales que daba la presidencia dorada de aquellos años de partido casi único, le permitía, y fue creando el sistema político mexicano, esa forma de designar al sucesor. Y al PRI se recurría para legitimar esa decisión. Y que hiciera campaña, la gente lo conociera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los tiempos cambiaron y después de la sucesión de Miguel de la Madrid vino la sucesión de Carlos Salinas, donde estaba en gobernación ese hombre perverso que dije, Manuel Bartlett Díaz. El licenciado Bartlett en aquel entonces no tenía la menor idea de lo que era la economía, mucho menos, como diría el doctor Carlos Ursúa. Hay funcionarios que no tienen idea de lo que es el valor presente. Todavía Bartlett, después de haber estado en aquellos años aspirando a la presidencia y 30 y tantos años después, tampoco aprendió qué es el valor presente neto. Entonces, él creía que él iba a ser, que Miguel de la Madrid se la debía a él. Pues no.
La crisis económica que se gestó en la docena trágica, más los problemas que debió enfrentar el presidente Miguel de la Madrid, entre ellos el temblor de 1985, llevó a que la decisión recayera en alguien que no solo supiere economía, sino que además tuviera pleno conocimiento de qué hacer con la economía. Y esa persona, cercanísima a don Miguel de la Madrid, no era otro más que Carlos Salinas de Gortari. Con ese grupo de doctores en economía que habían dadose cuenta en sus estudios de doctorado que el modelo económico de México estaba hecho pedazos. Crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, un modelo de desarrollo que fue desarrollado por los cepalinos en la CEPAL, personajes como Aya de la Torre, los apristas, un partido que había en Perú, etcétera, y aquello había llegado a su fin. Entonces no quedaba otra cosa más que abrir la economía y en el 86-87 se abre, nos incorporamos al GATT y no había otro candidato más que Carlos Salinas. ¿Qué? Carlos Salinas. Y se hizo lo que tenía que hacerse. Carlos Salinas llegó a la presidencia de la República. Eso, 6 años después, les estoy hablando del 88, en 94, el candidato del presidente Salinas era Luis Donaldo Colosio, pero por razones diferentes a las que mucha gente piensa. El presidente Salinas tenía un modelo o un proyecto personal similar al que tuvo mi general Obregón en el año 24. Cuando el general Obregón le entrega la gobernación, la presidencia de la República, a su paisano, Plutarco Elías Calles, general y profesor. El general Obregón, un hombre con toda la fuerza y el prestigio de su participación en la revolución, se tiene que ir a Sonora. Allá se va a la hacienda Náinari a ser agricultor, etcétera. Pero allá acudían militares y gente leal a él que le decían, usted tiene que regresar, presidente, porque es su modelo. Y como en política el aire no molesta y no cuesta, le entró el aire a mi general Obregón y decide que merecía él otro periodo presidencial, siendo presidente el general don Plutarco Elías Calles. Muy bien. Viene a la Ciudad de México y se empieza a mover. Tenía una gran cantidad de generales leales a él, con mando de tropa, pero Calles, zorro, como dice la canción aquella de traiciones en la Revolución, si le echaban, dice, Calles era un hombre muy sagaz, si le echaban 7 de oros, escondido tenía el as. Entonces, lean la novela o vean la película La sombra del caudillo. Bueno, entonces, él llega, empieza a mover fuerzas y en febrero del año 28, el año de las elecciones, en aquel entonces eran cuatrienios todavía, cambia la constitución con la gente que le era leal en el Congreso. Cambia la constitución a matacaballo y se autoriza la reelección no en el periodo inmediato. Es decir, él entrega el 24, no podía ser presidente del 24 al 28, sino del 28 al 32. Participa en las elecciones y gana. Y gana. El general Álvaro Obregón gana la elección. Calles, tranquilo, sereno, moreno, muy bien. Y el 18 de julio de 1928 estaba el general Obregón con un grupo de generales afectos a él en el restaurante de La Bombilla, allá que ahora se llama el Parque de La Bombilla, donde hay un monumento a Obregón, y ahí se reunieron.
Y ahí le dieron chicharrón al general Obregón. Y ahí se sepultó para siempre, al menos así lo veo ahorita, no sé cuántos años después vaya a cambiar la Constitución. Ahí se enterró toda idea de la reelección en México. Y ahí le metieron, unos dicen 13 balazos, otro uno. El caso es que ahí asesinan al general Obregón y entonces Calles manipula las cosas, hay un presidente que entra, hay elecciones otra vez y él mueve los hilos y se convierte en el jefe máximo de la revolución, el maximato famoso, hasta que llega Cárdenas el 34 y en 1935 vas para afuera, bonito, yo soy aquí el que mando y agarra tus cosas y ya lo mandaron allá a Santa Bárbara en California. Y ahí, por si hubiera duda, se acabaron los intentos de maximatos. Muy bien. Sigue el país avanzando, etcétera, etcétera. Hay una transición pacífica, legal, legítima, etcétera. Pero llega Carlos Salinas, la hormiga atómica, dinámico y con ganas de cambiar el país, de sacarlo de la postración casi decimonónica en que estaba. Y pues qué mejor que tener otro periodo presidencial. En esos 6 años, aquellos que vivieron intensamente ese sexenio, recordarán que el Fondo de Cultura Económica editó un libro de un historiador inglés que es una de las mejores que hay antes de la de Carlos Tello Díaz, que falta el tercer tomo de esa biografía. Carlos, aplícate y entréganos el tercer tomo. Hace falta. Entonces, en ese libro de creo que era John Parner o John Wagner, alguna cosa así, el apellido de este historiador inglés, no había traducción al español y Salinas ordena que el Fondo de Cultura traduzca ese libro y lo publique. ¿Y por qué razón? Porque la tesis de ese historiador era esencialmente esta, que Porfirio Díaz había sido un presidente modernizador del país. Ferrocarriles, carreteras, seguridad, control, etcétera, etcétera. Modernización en términos claros, pero por eso tuvo que quedarse varios periodos. Entonces Salinas dice, aquí soy. Y el libro se distribuyó, se regalaba como estampitas de la Virgen. Pero se le atravesó el ejército y le dijeron, engarróteseme ahí. Entonces, Salinas pensó en un plan B, ahora que está muy de moda. Escoger a un candidato dúctil, suave, manejable, titiritesco, para que en los 6 años se modificara la Constitución, específicamente el artículo 83, para que hubiera reelección pasando el periodo inmediato posterior. Ese era el proyecto que había. Pero se atravesó Aburto y se acabó el que te quería. De tal manera que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le nacen también esas aspiraciones reeleccionistas, yo lo dije aquí una y otra vez, en cuanto espacio tenía el señor que lea la historia. Está muy cercano todavía a eso. No, señor, no va a ser. Y yo decía, no se va a reelegir, no puede. Él puede todo, puede cambiar. Finalmente se impuso la racionalidad política. Por eso son las prisas hoy de López Obrador. Entonces, ¿qué hace López Obrador? Selecciona a 3 personas que son las más ineptas, las más mediocres, las más oscuras, sin personalidad propia. Entre los 3 no se hace uno. Pero luego por allá hay un vago, el vago de la colonia, que es Ricardo Monreal, y que se siente el non pelustra, diría el clásico. Y López le hace, ténguele. Mis 3 corcholatas son las buenas y tú te me aplacas o te voy a ejecutar. Pero pasan 2, 3 años, se ve evidentemente que no puede reelegirse López Obrador.
Y en ese momento se encuentra con una realidad triste para él y dolorosa, que sus tres no sirven para nada. Pero como no preparó a otros y cometió el error de destaparlos antes de tiempo, por eso está metido en este problema López Obrador. Por eso la desesperación, por eso los bandazos, por eso la desesperación. Y aparece en el mesón lopista como invitado Ricardo Monreal. Y su ingenuidad es gigantesca. Piensa que porque lo invitaron al champurrado y a un taquito, un tamal de chipilín, ya es corcholata. Téngale tu corcholata. ¿Quién va a ser? Como dije al principio, parece que los hados y los astros se le están alineando a el florero del Edén. Y yo diría, qué bueno que un hombre tan incapaz, tan mediocre, tan oscuro, tan ignorante de la historia y la política mexicana como el señor, que es un simple notario pueblerino, ducho en hacer maromas jurídicas y acá le ha hecho todos los cambios de escrituras y terrenos a López Obrador. Ese es su mérito. Entonces, en esas condiciones, ¿qué destape puede haber? Pues se dirá, bueno, es que la encuesta o lo que sea, esa es pura barballa para engañar incautos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ahí entran las tres corcholatas, que son capaces de las peores indignidades, arrastrándose, poniéndose de tapete, haciendo el ridículo un día sí y el otro también. ¿Para qué? Perdón, para quedar bien y ser aquella persona a la que le quite la capucha Andrés Manuel López Obrador. Y que todo se lo deba a él para, según él en su cabecita loca e inmadura, manejarlo como si fuera el nuevo Plutarco Elías Calles. Lo que no entiende López es que la estatura política y la habilidad política de él no le llega ni a los talones a don Plutarco Elías Calles. O sea, López Obrador es un cacique pueblerino de la peor ralea. Es un hombre ignorante. Es un hombre que, si bien se vende como honrado, es un hombre que solapa la corrupción de todos los que le rodean. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque quiere tenerlos agarrados de los cataplines. A todos esos les tiene un expediente. Y aquel que se quiera revelar, ahí está Audomaro para decirle, mira, carnal, aquí está este folder, así es que mejor bájale de volumen al radio. El problema que tiene López Obrador, pues, es cómo va a manejar la famosa encuesta y cómo vendería a una candidata anodina, sin personalidad, sin el menor carisma, como es la anticientífica. Pero también cómo vendería al florero del Edén, un hombre con una imagen vampiresca, parece personaje de una película de vampiros, un hombre corto de luces intelectuales, con esa habla pueblerina que exhibe sus grandes limitaciones intelectuales. ¿Cómo le va a hacer López para darlo a conocer? Pues ese va a ser problema de él. Pero es la gran oportunidad de la oposición para presentar un candidato moderno, ágil, que sepa comunicar, que caiga bien, que tenga una presencia agradable a millones y millones de mexicanos. Y la oposición tiene dos de esos candidatos. Uno más conocido, otro menos conocido por sus años, 15 años que estuvo al frente de la OSD en París. El primero es Enrique de la Madrid, un personaje de primera, más joven que José Ángel Gurría, pero con una serie de características que lo harían un candidato aceptable, primero, para los grandes números de las clases medias en México, un tipo, una persona además decente. Y en el caso de José Ángel Gurría,
en cuanto a preparación, en cuanto a solidez en los conocimientos financieros, económicos, políticos, de los avances tecnológicos, el futuro, etcétera. Cualquiera de los dos, con los ojos cerrados, sería un excelente presidente. Y alguien me preguntaba hoy, ¿y por qué no incluye usted a Alito? Por una razón muy sencilla. A la fecha que yo sepa, públicamente el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas no ha expresado su intención de ser candidato, precandidato, competir en este sistema, este método de Va por México. No ha manifestado que yo sepa y sigue siendo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Cuando él diga renuncio, me voy para competir por la candidatura, entonces ya entraríamos en otra situación. Pero por lo pronto, de aquellos 13 que anduvieron ahí haciendo el ridículo, solamente la valía está con esos 2 que mencioné. Los otros 11 más bien deberían irse a su casa a cuidar nietos o sobrinos o lo que sea, porque no tienen posibilidad alguna. Nomás andan unos y otros haciendo el ridículo. Vamos a concentrar las fuerzas en esos 2 prospectos. Por desgracia, Ricardo Anaya no podrá venir ya a México. Está gestionando obtener asilo político en los Estados Unidos. Ha empezado los trámites de tal manera que Ricardo ha entendido pues que la sevicia, la cobardía de López Obrador y el odio visceral que le tiene por haberlo exhibido en su ignorancia completa durante aquellos debates, no le perdonará eso jamás. Entonces Ricardo ha aceptado con estoicismo esa realidad y se quedará en Estados Unidos un tiempo como asilado político, lo cual lo inhabilita, por supuesto, para participar como precandidato o como opción en esta campaña del 24. En esencia nos quedan 2 que ya los nombré: Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría, o José Ángel Gurría y Enrique de la Madrid. Abiertos, que vayan y compitan. Y sin duda alguna van a quedar muy parejitos, de tal manera que la alianza Va por México tendría, sin duda alguna, el mejor prospecto para ser el próximo presidente de la República. Y Morena y los suyos tendrían el peor, como diría un amigo, el peor de los peores. En esas condiciones, pues, ¿qué tenemos? Por el lado de Va por México, no hay la necesidad de estos personajes de quedar bien con el Todopoderoso, porque ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD son el partido en el gobierno. Obligadamente, a partir de junio, tendrá que definirse un método donde tengan que salir a ganarse las simpatías de los ciudadanos. El problema es, para la coalición Unidos Haremos Historia. ¿Por qué? Porque allá sí hay un cacique pueblerino, el hombre fuerte, ese hombre con una visión caciquil y autoritaria, donde los 3 tienen que quedar bien con él. Por eso el editorial lo titulé ¿Qué tienen que hacer para quedar bien? Perdonen ustedes por esto que les he hecho de historia, pero creo que vale la pena para entender por qué Morena hoy está en una posición donde lo que dejan ver es su debilidad, no su fuerza. No se equivoquen, es su debilidad, no su fuerza. Si no, pues no necesitaremos vivir mucho tiempo para comprobar que esto que digo es correcto. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 3 de mayo del año 2023, con el agregado que ya mencioné ahí y que la Chiquis lo va a agregar. Vamos a ver, tenemos unos piloncitos. Sí, vamos. Como dijo Fox, un pilón, un pilón.
Pero bueno, ¿qué tenemos? mañana. Bueno, ahorita anunció lo siguiente. Mañana vamos a tener una conferencia, una plática a partir de las 7 de la tarde. Va a ser exactamente como me están viendo aquí. Va a ser en YouTube, igual ustedes entran ahí y ahí me van a ver, con la ventaja de que va a estar apareciendo un PowerPoint donde hay bullets, hay frases, etcétera, y yo voy a estar explicando. Van a ver ustedes aquí en la parte mayor de la pantalla y en un recuadro estaría Ángel Verdugo, ahí me verían. Y quiero hacerles una súplica desde hoy. Normalmente en este ejercicio, ustedes en el chat ponen sus preguntas o comentarios, que son las que me pasa producción. Bueno, pero es porque estamos platicando. Pero mañana no va a ser una plática, mañana va a ser una conferencia. Entonces, yo les suplicaría encarecidamente que se concentren en las láminas que se explican por sí mismas, y la explicación que yo voy a estar dando. Una vez que yo termine la conferencia, a partir de ahí planteen sus preguntas. ¿Y cuál es la razón? Que no se distraigan del mensaje principal de la conferencia, que tengan su mente, sus sentidos puestos en lo que esté planteando la pantalla, en lo que esté diciendo el loco de Ángel Verdugo. Y una vez que termine, 1 hora, 1 hora 10, una cosa así, entonces sí empieza el error. Y entonces ya producción me irá dando cosas, pero siempre relacionadas con el tema de la conferencia, por favor. Eso les pido ahora. ¿Por qué estoy dando esta conferencia? Yo no sé qué pasó técnicamente, que la conferencia que impartí el sábado en el Instituto Reyes Heroles, me dijeron, se comprometieron a que subirían esa conferencia, la grabación y todo, y sin embargo, nadie la pudo ver. No sé qué pasó, si en un determinado momento hubo alguna cuestión técnica o alguien se molestó por alguna de las cosas que pude haber dicho ahí en un momento de emoción, pero el caso es que un tema que en lo personal me parece relevante, pues muchas personas no tuvieron acceso. Entonces, por esa razón, hice algunos ajustes menores, me extendí en alguna otra cosa donde, pues por razones obvias allá el sábado no podía mencionar, en cambio aquí tendríamos la libertad absoluta de sus preguntas y poder darles mi opinión. Esa es la razón por la cual estaría esencialmente repitiendo aquella conferencia. Empezaremos a las 7 y terminaré a las 8:05, 8:10 y de ahí hasta que el cuerpo aguante. Como dijo Vicente Fernández, mientras ustedes aplauden, yo sigo cantando. Mientras ustedes pregunten, yo seguiré contestando. ¿Por qué? Porque no es plática con Ángel, es una conferencia.